tiene un inicio y no absolutamente la revolución. Podríamos decir que empezó en 1910. Hay sucesos anteriores que detallan cómo fue este proceso hasta llegar a Francisco I. Madero. Revolución maderista. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 5 de octubre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que llevaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. Tratados de Ciudad Juárez. El 21 de mayo de 1911 se firmó el acuerdo de paz denominado como los Tratados de Ciudad Juárez entre el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, y el revolucionario Francisco I. Madero. Tras la toma de Ciudad Juárez, este acuerdo puso fin a los combates armados entre las fuerzas que apoyaban a Madero y las que se apoyaban a Díaz, dando por concluido la fase inicial de la Revolución Mexicana. Dichos documentos estipulaban que Porfirio Díaz y su vicepresidente Ramón Corral dimitirían a finales de mayo y que el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, sería nombrado presidente interino hasta que pudieran llevarse a cabo las elecciones. Una de las consecuencias de esto fue el exilio de Díaz a Francia. Los tratados de Ciudad Juárez no hacían mención o instituían alguna forma social de las que Madero había prometido en ocasiones anteriores. También se mantuvo el marco del gobierno porfirista, esencialmente sin cambios. Además, Madero apoyó la impopular idea de que todos los conflictos por tierras serían resueltos en los tribunales, lo que causó brotes de violencia esporádica, especialmente en las zonas rurales, y posteriormente el distanciamiento de Emiliano Zapata. Finalmente, después de estos tratados, Madero entró a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911 y en octubre del mismo año fue elegido presidente junto con José María Pino Suárez, su compañero de fórmula como vicepresidente. Conflicto Zapatista, Ejército Liberador del Sur, ELS, fue una organización militar liderada por Emiliano Zapata que estuvo en operaciones desde 1911 hasta 1920. Durante ese tiempo, el ELS se extendió por los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Llegó a reunir hasta 20,000 zapatistas en sus últimos años con mayor actividad, es decir, 1914 y 1915. Uno de los principales objetivos del ELS fue la reinstitución en las tierras de los campesinos, quienes vivían en condiciones precarias en las haciendas azucareras controladas por los grandes hacendados y latifundistas. El ELS luchó contra los gobiernos de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Este último fue quien llevó a cabo las operaciones que terminarían por mermar las fuerzas zapatistas y reducir su rango de acción a unos solos pocos estados. Tras el asesinato de Zapata, el ELS terminó por disolverse debido a las constantes luchas internas que tenía. Ejército Liberador del Sur. Fuerzas surianas a las órdenes de Emiliano Zapata. Entre los principales generales del ELS se encuentran Eufemio Zapata, Francisco Mendoza, Amador Salazar, Genoveva de la O, Felipe Neri, entre otros. La renuncia de Porfirio Díaz. Señalan las crónicas que parecía no haber prisa al interior del recinto. Parecía un día normal.
y era el día que después de más de 30 años de permanecer en la silla presidencial, el general Díaz dejaría el poder. En la Cámara de Diputados, el 24 de mayo de 1911, se tenía agendado en el orden del día la entrega-recepción de la renuncia. Resultado de que 6 meses antes había estallado un movimiento armado cuyo propósito era derrocar al envejecimiento gobierno del dictador Porfirio Díaz. Su rival ya no era solamente Francisco y Madero González, ahora era todo un pueblo. La nación estaba del lado de Madero, quien buscó la presidencia de la República en 1910. Sin embargo, poco antes de las elecciones fue apresado y Díaz se reeligió por 7ª ocasión. Al paso de los años y con la noticia de boca en boca, la gente se fue acercando hasta la calle de Donceles y sus alrededores. Muchos lograron entrar a la Cámara de Diputados para ser testigos del acontecimiento. Entonces uno de los diputados informó que sería al siguiente día la entrega del documento. Quienes estaban en la preferia de Donceles improvisaron carteles, tomaron las calles y realizaron la cuantiosa manifestación. La meta era tomar el Palacio Nacional. Las Fuerzas Armadas decidieron disolverla ya que cientos de personas pretendían llegar a la casa de Porfirio Díaz para saldar agravios. Muchas personas resultaron heridas y otras fueron llevadas a la cárcel y para evitar un estallido mayor se les decretó la libertad. Fue acordonado el perímetro en donde se ubicaba la Cámara de Diputados y al día siguiente, con la presencia de vecinos y con los comercios cerrados, la sesión tuvo lugar. Cerca de ahí, en la calle de la Cadena, Porfirio Díaz Mori por fin firmó el documento que fue entregado inmediatamente a los legisladores. Así, el 25 de mayo de 1911, el general condecorado, el invencible, el caudillo necesario, el hombre del poder, ya no era más el presidente de México. La renuncia del general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori se presentó el 25 de mayo de 1911 en la Cámara de Diputados. El gobierno quedó a cargo de Francisco León de la Barra, quien convocó a las elecciones que darían paso al triunfo de Madero. Acerca de la insurrección, en su renuncia, Porfirio Díaz declaró: No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser un culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. Elecciones federales. Las elecciones federales de México de 1910 se llevaron a cabo en 2 jornadas, las elecciones primarias el 26 de junio de 1910 y las elecciones secundarias el 10 de julio de 1910. En ellas se eligieron los siguientes cargos de elección popular: Presidente de México, Jefe de Estado y de Gobierno, electo por un periodo de 6 años y desde 1892 con posibilidad de reelección inmediata, y cubría el periodo de 1910 a 1916 y del que tomará posesión el 1 de diciembre de 1910. El candidato electo fue Porfirio Díaz Mori, vicepresidente de México, sustituto constitucional del presidente electo. Para su mismo periodo, el candidato electo fue Ramón Corral Verdugo.